¿Alguna vez ustedes han visto una mermelada? Mermelada de Damasco, y en la cual tiene una característica, una mermelada que no sabemos quién la produjo, no sabemos quién la elaboró. Díganme que alguna vez o algunos tomaron desayuno hoy en Antofagasta, los que están afuera también. Acá en La Serena, estas mermeladas se ven, pero en el fondo hay una inquietud. Habitualmente cuando un emprendedor parte, o sobre todo las emprendedoras, parten con un sueño, parten con una idea, pero yo siempre digo que tiene que haber una causa del por qué alguien produjo esta mermelada y en definitiva a lo mejor puede ser que cuando hay escasez dentro del hogar, uno trata, y somos muy ingeniosos acá en Chile y sobre todo me saco el sombrero en general por las dueñas de casa, pensando en que siempre está la idea cómo yo puedo salir de la pobreza y cómo me puedo ayudar para poder evitar esa pobreza o en definitiva, pensando en los hijos que hace la gente, empieza a ver como dueña de casa qué cosas puede hacer. Entonces empiezan a ver las ventas de empanadas, empiezan a ver ventas de mermelada, empiezan a ver ventas de todo tipo de alimentos, que es un poco la especialidad que vamos a tocar. Pero lamentablemente eso en algún momento se convierte en un negocio, en un emprendimiento permanente y en el cual, lamentablemente yo digo, ¿por qué? Porque se invisibiliza. Yo la otra vez veía una señora en pandemia que vendía queque, pero la señora lo único que decía, producto artesanal. Eran tan ricos los queques, si yo le quisiera volver a comprar, no sabía quién era. No podía, ni siquiera había un contacto. Entonces, por eso yo lo llamo que se invisibiliza. Podría ser que además se transformen en un problema de salud pública. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo pudiese significar un problema de salud pública que yo en el desconocimiento, dueña de casa, en la desesperación, trato de aumentar mis ingresos familiares y empiezo a vender lo que a mí se me ocurre dentro de lo que es comida. Pero también después cuando quiero postular algunos proyectos, no puedo postular porque no tengo historia, porque vendí al amigo, vendí, como se dice, ilegalmente. A lo mejor aumenté los ingresos, pero eso no va a ser permanente porque tampoco me estoy asegurando, no van a ir escalando. No hay garantía de cumplimiento sanitario. Y alguien alguna vez preguntó, oye, y en definitiva al vender este producto o alguna conserva en general, yo la tomé como ejemplo, ¿no podría significar que puedas matar o le puedas quitar la vida a alguien por algún proceso que hiciste mal desde el punto de vista higiénico, sanitario? Entonces, en definitiva, pareciera ser que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, empezar a fundamentar del por qué, el por qué que existe dentro del mercado, que existe dentro de lo que es reglamentación, que ha sido un poco lo que hemos ayudado a nosotros emprendedores. Existe el reglamento sanitario de los alimentos. Del reglamento sanitario se desprende un poco lo que son los trámites para que yo, y aquí vienen las buenas noticias, sobre todo para las dueñas de casa, pensando en que también el reglamento sanitario se ha adaptado y aparece algo por la ley 19.749, que es un poco desde agosto del 2001 en adelante, que son las normas, cómo puede calzar o cómo yo, estando en mi casa, yo puedo producir y vender y obtener una resolución sanitaria en mi casa como microempresa familiar. En consideración que las microempresas familiares, quienes son los que dan el visto bueno, son las municipalidades. Yo tengo que ir a la municipalidad y hacer una solicitud, pero declarándome microempresa familiar tengo la facilidad que mi hogar sigue siendo hogar y yo puedo trabajar. Tiene tres requisitos, que tiene que ser en la casa habitación, que tiene que ser además los activos productivos no pueden ser más allá de 1000 UF y además no pueden trabajar más allá de 5 personas que sean extra en grupo familiar. Esto está pensando también que sigue siendo casa, sigue siendo familia. Y aquí se amplía un poco el tema y la información en relación a qué poder hacer, cómo me puedo ayudar, pero cómo me puedo ayudar legalmente. Existen otras normativas, como por ejemplo aquellos que, y la experiencia que hemos tenido nosotros, aquellos dentro de la reglamentación que no tienen acceso a agua potable. Acceso me refiero al agua potable, que los que vivimos en ciudad tenemos acceso a alcantarillado y tenemos acceso a agua potable. Entonces aparece un decreto 41 del año 2018 y se reconoce que para efectos de sacar resolución sanitaria aparece el agua por acarreo, siempre y cuando, ese es el famoso decreto 41, siempre y cuando yo certifique que el camión tiene que tener resolución sanitaria, el camión que traslada el agua, y desde el lugar de donde saco el agua también tiene que haber resolución sanitaria. No puede ser un lugar de un pozo, un canal, etcétera, no.
Por tanto, eso me está ayudando. Eso quiere decir que desde el año 69, cuando se regulariza un poco con el decreto 735, que es el que regula un poco el tema del agua, con el decreto 41 se flexibiliza. Entonces, en definitiva, me podría decir, oye, ¿sabes qué? En general, siempre se ha ido pensando en poder flexibilizar y poder ayudar sobre todo este sueño y esta idea que va enfocado en los grupos familiares o aquellas personas que no cuentan con todos los elementos que me permitiría sacar una resolución sanitaria. También señalar que hay las últimas reglamentaciones como la ley 21075, en la cual que dice que yo podría reutilizar las aguas grises no para consumo humano, por ahora. No, las podría reutilizar y sobre todo que hemos hablado en el transcurso del día, sobre todo de sequía. Entonces, hay aguas que corresponden a las que provienen de las duchas, los lavamanos y de los lavaplatos, los cuales no es necesario que yo la incorpore al sistema alcantarillado. Entonces, ¿qué hace eso? Que yo esas las puedo reutilizar para efectos de la mantención de áreas verdes. Y les tengo una buena noticia. En la ley 20.606, que tiene que ver con el tema de los etiquetados nutricional, ustedes deben acordarse que uno tiene la obligación de tener que incorporar los sellos dentro de los productos. ¿Saben cuál es la nueva noticia? Que apareció un decreto 63. Ese decreto está promulgado, en definitiva, en junio del año 2022 y tiene buenas noticias porque a las microempresas familiares le extiende el plazo para instalar estos sellos de 120 meses para las microempresas familiares y le extiende para las pequeñas empresas prácticamente son 36 meses a partir de julio del año 2022. Cuando hablamos de 120 meses para las microempresas familiares, eso significa que prácticamente les da 10 años para que puedan regularizar. Y eso es de buena noticia. Empezamos a investigar y nos empezamos a dar cuenta que habían algunos decretos que nos podían ayudar. No se olviden que a partir del año 2006, todos los productos que uno venda envasados los tiene que etiquetar. Entonces, hay como mucha legislación que nos podría ayudar. Nosotros los emprendedores siempre les enseñamos los 10 pasos que está contenido dentro del artículo 7 del reglamento sanitario y que dice el primer paso que tiene que tener autorización de la Dirección de Obras Municipales. Segundo paso, tiene que tener agua potable o, por lo que corresponde, el agua por el sistema público, con el cual nosotros cancelamos, o por el sistema, como decimos con el artículo 41, con el agua de acarreo. También me piden de los 10 pasos, el tercero me habla de lo que es el sistema alcantarillado, sea público o sistema alcantarillado particular, el cual tengo que tramitar. Después me habla de lo que es croquis. La gente siempre se imagina cuando habla de croquis que en el fondo es como un plan. No, el croquis es como una regla, uno elabora su croquis y en el fondo ese croquis me permite describir qué es lo que yo tengo. Para una microempresa familiar es lo mismo. Tengo una cocina, tengo una campana de absorción, tengo fogones, describo si tengo mallas en las ventanas, qué es lo que me pide el reglamento sanitario. Después tengo que dar cuenta de la calidad. Todas las unidades de frío tienen que llevar un termómetro y tienen que tener un registro para poder registrar, valga la redundancia, las temperaturas. 2 veces al día ideal y eso es el instrumento o el registro, durarlo, por lo menos guardarlo por lo menos por 3 años. Después me habla de listado de materias primas. Listado uno tiene que listar si va a ser una mermelada, pulpa de damasco, azúcar, cuáles son mis materias primas. Y después me habla de los residuos sólidos. Los residuos sólidos es cuántas veces o qué días de la semana pasa el camión recolector de la basura y dónde yo los almaceno. Lo que busca en el fondo es que no me convierta en un foco de insalubridad. Y finalmente me pregunta por el producto terminado. Y el producto terminado pasa a ser el ejemplo que yo les dije, que es una mermelada, pero como esta mermelada, ¿qué le falta? Le falta la etiqueta. Entonces, finalmente, si empezamos a ver lo que es la legislación, empezamos a ver esta dueña de casa, ¿qué ocurriría si en el fondo saca su resolución sanitaria? A todo eso las microempresas familiares, por el solo hecho de ser reconocidas, al hacer el trámite en la autoridad sanitaria digital, solo pagan 1.000 pesos por el trámite. O sea, tienen un que lo están haciendo en su casa y les reconoce el negocio y les da la resolución sanitaria para que puedan etiquetar, en este caso, la mermelada. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Nuestra mermelada, de ejemplo, ¿saben qué empieza a pasar? Empieza a adquirir valor agregado. O sea, a mí me pagaban 100, ahora con etiqueta y con todo, además que es rica la mermelada, ¿saben qué va a ocurrir? Me van a pagar 200, 300 porque esta mermelada yo además
va a tener seguramente mi etiqueta, mi nombre, el contacto donde me van a poder encontrar y donde me van a poder comprar más. Posiblemente si mi mermelada es una receta de la abuela, una receta antigua, ¿saben qué va a pasar? A lo mejor voy a escalar y voy a vender en el retail o voy a vender en cadenas de, pueden ser supermercados, pueden ser lugares o me van a hacer grandes compras. ¿Y quién nos dice que puede exportar? Pensando que legalmente tengo resolución sanitaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo empiece a vender más, va a aumentar mi nivel de mermelada y por tanto va a haber economías de escala, van a aumentar los ingresos de la familia. Pensando que esta madre ideó un negocio, un sueño, una idea, lo transformó en algo, una idea simple, que, como el ejemplo que estoy dando que en el tema de las mermeladas, ¿saben qué va a ocurrir? Se va a transformar su casa. La expectativa que tenía la familia va a cambiar porque empiezan a aparecer otros elementos, va a poder postular a proyectos estatales, los cuales le va a permitir en el fondo regularizarse, que esa es la idea, va a pagar impuestos, o sea, se va a regularizar el impuesto interno, va a pagar las patentes que corresponden y no va a ser un ilegal, porque ella va a pasar a ser una empresaria. Entonces, en definitiva, cuando nosotros lo visualizamos, ¿saben con qué nos quedamos? Nos quedamos con que si yo cumplo con la reglamentación sanitaria, va a ocurrir que yo me voy a visibilizar en el mercado con una marca. Conocemos muchas emprendedoras y orgullo lo decimos que las hemos ayudado y en este momento desde microempresas familiares tenemos una que en este momento está exportando. Cuando la conocimos en la etapa inicial y ahora la vemos, es un orgullo para su familia, para sus hijos y además brinda trabajo a mucha gente. Entonces me parece que el sueño, la idea, se puede convertir. Entonces, uno dice, no es lo mismo ser emprendedor que ser empresario, no es lo mismo ser alguien que tiene una idea, alguien que la ejecuta. Entonces, con eso le cambia la vida. Definitivo también, yo esa marca que ideé, esa marca que la sentí, le puse dentro de mi producto alimentario, mi alimento, esa marca también va a tener historia. Va a haber una historia crediticia, una historia en caso que quiera escalar su negocio y darle un volumen distinto. ¿Saben qué va a pasar? Como ya va a tener cliente, va a estar reconocida, va a tener resolución sanitaria, va a poder vender tranquila, va a poder concretar su negocio y cambiarse a lo mejor de la microempresa familiar que tenía a baja escala en su casa y se va a arrendar a lo mejor una dependencia porque ahora se va a convertir en empresario. Y sigo insistiendo, me cambia la vida. Y empiezan a aparecer posiblemente el negocio exitoso, la familia exitosa. ¿Y quién no me puede decir de alguien que tuvo un sueño, una idea y saben en qué se convierten? En mentores de éxito para aquellas personas que estuvieron en la misma posición que ella y en definitiva ese sueño y esa idea se transformó en realidad. Por eso los insto a generar un cambio. ¿Generar el cambio en qué sentido? En que las ideas y los sueños se pueden concretar, pero no se olviden, siempre con regularización sanitaria o regularizándose con todo lo que corresponde. Gracias.